normas, valores, preceptos y modelos de conducta. Proceden de las figuras de autoridad de la infancia y nos condicionan lo que se debe hacer o lo que conviene hacer. Hoy tenemos con nosotros a Jean-Claude Frapin. Él es psicoterapeuta en análisis transaccional. Un placer tenerlo en Galaxia. Bonsoir, bienvenue a Galaxia. Merci. Monsieur Jean-Claude, yo quería preguntarle para empezar, Sí. ¿qué es el análisis transaccional? Porque tenemos muchísimos espectadores y no todos tienen ese conocimiento. Y para empezar me gustaría que nos explicase exactamente qué es. Sí, me imagino. No, el análisis transaccional viene del trabajo de Freud. Freud ha inventado el concepto de estado del yo, pero era un concepto más global. ¿Okay? Y uno de sus alumnos, Eric Berne, en los años 60, ha tenido la intuición que este concepto era más evidente de una manera individual. Quiero decir que cada persona tiene una familia, la familia va a transmitirle valor, y todo esto va a ser un bagaje que va a conservar durante toda su vida. Y esto forma pattern de información. O sea, esa información que recibimos de nuestros padres Sí. es la que hace que a lo largo de nuestra vida tomemos o no tomemos ciertas decisiones. Exacto. ¿Por qué? Porque yo he tenido un profesor muy influyente, fue mi mentor, Henri Laborie. Y Henri Laborie se ha dado cuenta, como decir, que todas las personas a los 7 años, 6-7 años, todo lo que ha vivido pasa en la inconsciente. Pero no es como la inconsciente de Freud, sino es una inconsciente funcional. Explico, por ejemplo, si tú aprendes a conducir, en un primer tiempo, cuando vas a conducir, vas a atender a todo. Pero una vez que tú has aprendido, has integrado esta información, toda esta información está en tu inconsciente. Donc tú puedes conducir tranquilamente, mirar, hablar con una persona, no hay que exagerar, pero lo que quiero decir es que parte de esta operación la hace tu inconsciente. Donc el nivel de la personalidad es exactamente de la misma manera. Las actitudes que hemos tenido en los primeros años se transforman en nuestra personalidad. El problema es que no nos recordamos de esta realidad y pensamos que es Dios o lo que sea que nos hace actuar de la manera que actuamos. No, es solo un recordatorio de las actitudes que hemos tenido, como decía, cuando teníamos 5, 6, 7 años. Eso quiere decir que hasta los 7 años de vida, de alguna manera, en un niño marcamos lo que será en un futuro su personalidad. Exacto, y todos los filósofos antiguos lo decían. Dame un niño antes de los 7 años y lo cambiaré. Voilà, exacto, pero después es imposible. Wow. Yo también quería preguntarle respecto a Freud, que nos ha hablado, ¿no? Sí. Hace referencia al yo estoy bien, tú estás mal, yo estoy mal, tú estás bien. Sí. Cuando hablamos de esto, ¿de qué hablamos? No, pero esto no es de Freud, ¿eh? Esto es un concepto del análisis transaccional. Y me refiero otra vez a Henri Laborie, porque es más sencillo de entenderlo. El niño, en un primer tiempo, cuando nace, está en su yo todo. Esto es un concepto de Piaget. Por eso decía de Freud, del yo de Freud, ¿no? Precisamente. Sí. Como decía, el concepto de yo es de Freud. Pero con el tiempo, la imagen que Freud tenía se ha enriquecido, ¿entiendes? Donc yo, cuando hablo del yo hablo del yo del análisis transaccional. ¿Ok? Donc sigo, como decía, a los 2 años, un niño empieza a ser consciente que él, como decir, es una persona, quiero decir que tienes una limitación, ¿entiendes? Porque cuando toca a otra persona tiene una sensación, cuando otra persona lo toca tiene otra sensación. De cara a este tipo de información, él se da cuenta que su cuerpo tiene limitación. Donc sale del yo todo, ¿ok? Y a partir de los 2 años tiene un concepto de él como entidad. Y aquí, en función, y esto es fundamental,
de las interacciones que ha tenido principalmente con la madre, va a sacar conclusión. Donc, si la madre lo trata bien, y el padre también, pero yo decía en nuestra sociedad es la madre que en general lo cuida, él va a sacar la conclusión, yo estoy bien porque cuando voy a llorar vendrá una persona y me da a comer, donc estoy bien. Pero si el niño puede llorar durante horas y no viene nadie, donc ya tiene otra imagen, yo estoy mal. Donc los dos conceptos fundamentales, c'est estoy bien, estoy mal. A partir de aquí, con el tiempo, cambia la otra posición también, es decir, lo otro. Donc dice, el otro está bien y yo estoy mal, o yo estoy bien y el otro está mal. Hay cuatro posiciones, y la última es yo estoy mal y el otro está mal. Donc, este tipo de posición vamos a guardarlo toda nuestra vida. ¿Entiendes? Donc, en función de lo que vamos a vivir, vamos a, ¿cómo decir? Vamos a radicalizar esta posición. Quiero decir, una persona que de pequeño ha sufrido abuso tiene dos posibilidades, o se transforma en una víctima o se transforma en un perseguidor. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque la persona no le gusta lo que ha vivido. Donc, la solución es de entenderlo, de integrarlo, hablamos de integración, o de proyectarlo. Donc, decide que él está bien, es el otro que está mal. ¿Entiendes? Culpa al otro de lo que vive. De lo que vive él. Sí, exacto. Mrs. Jean-Claude, yo quería preguntarle, ¿todas las acciones humanas tienen como fin la supervivencia del individuo? Sí. ¿Todo lo que hacemos en nuestra vida? Sí, porque si nosotros no teníamos este instinto, no seríamos vivos, pero esto desde la primera célula, ¿entiendes? Y entonces hablamos de individualismo. ¿Es bueno el individualismo? ¿Somos islas? ¿O lo bueno de verdad es la conexión con los demás? Es muy malo. Porque como decía, por criterio consumismo nos ha hecho creer, y es la sociedad americana, que somos isla. Y esto no corresponde a la realidad. Todos estamos conectados. El universo es una entidad conectada, pero para el nivel de organización. ¿Entiendes? Y nos damos cuenta con lo de la polución. ¿Entiendes? Donc, de cara a los seres humanos es exactamente de la misma manera. Hay una conexión, todas las acciones que nosotros hacemos tienen consecuencias. El problema es que las consecuencias son muy difíciles a ver. ¿Entiendes? Quiero decir, si tú encuentras a una persona en la calle y la insultas, tú no te das cuenta de la consecuencia que va a tener este insulto. Si tú lo miras mal o si tú le das un abrazo, no eres consciente de lo que va a dar esto. Pero yo en mi libro explico lo que ha pasado a Freud, porque es una metáfora más interesante de la realidad. Freud no es casualidad que ha inventado la psicanálisis, ¿ok? Va a sorprender lo que voy a explicar, pero a la época era normal, a nuestra época menos. Pero a la época de Freud, los hombres machistas, ellos tenían el poder, no era suficiente su mujer para la sexualidad. Donc utilizaba sus niños y sus niñas. ¿Entiendes? Donc Freud tenía un papá que tenía mucha sexualidad, mucha energía. Donc este papá había violado todos sus hijos. Y al llegar a Freud, su mamá le ha dicho, no me lo toques este. Y esto le ha quedado grabado dentro de la cabeza. Te lo enseña que él quería ser psiquiatra y se fue a París a ver... O sea, él fue protegido por su madre. Su madre le ha protegido, pero vamos a ver la vuelta que ha dado a esta situación. Que tenía que tener esto en memoria, pero no. Como decía, él se ido a París
como decía, para aprender de un francés que utilizaba la hipnosis para poder curar a la gente. Donc, lo que he dicho que los papás violaban a sus hijas y sus hijos tiene consecuencias. Donc, la consecuencia que tenía en la época de Freud, c'est que a principios del siglo XX había un montón de mujeres que estaban histéricas. Y donc, la histeria no sabía dónde venía, ¿entiendes? Y Charcot utilizaba la hipnosis para curar, para intentar de curar, dar solución a esto. Y Freud trabajó con él, pero de ver que no tenía resultado, ha empezado a reflexionar y a entrevistar a las mujeres. Y había algo de permanente, es que todas estas mujeres de joven la había violado el papá, el primo, el hermano. Todas tenían un nexo en común. Voilà, sí, la sexualidad. Quiero decir, donc a partir de aquí, Freud se ha dado cuenta que la histeria venía de aquí. Aquí, a partir de este hecho, había un desequilibrio emocional. Donc, él redactó su primera teoría sobre la sexualidad y muy contento se fue a presentar esto a los psiquiatras, como decir, de bien. Y cuando ha explicado esto, los demás, ¡oh! ¡Esto no puede ser! Y la ha rechazado. Y Freud, lo que le interesa era de ganar dinero y de ser famoso. Donc se ha cerrado en su despacho, meses después ha traído otra teoría. Y en esta nueva teoría que todo el mundo ha aceptado, y hoy en el día hay gente que sigue aceptando esta teoría, no, el problema es que las mujeres, las niñas, tienen deseo de pene, porque no tiene pene. No es normal, no tiene pene. Donc, como ellas tienen deseo de tener un pene, de cara a los hombres tiene una actitud de provocación. Donc, no es por casualidad que los hombres van a abusar de ella, porque son ellas las responsables. Wow, cambió el manual para totalmente, ¿no? Voilà. De hacer las mujeres víctimas a convertirlas en las responsables de lo que estaba sucediendo. Exacto. Y sigue en la actualidad, que yo decía, el problema de la violencia de género, una mujer que se hace violar, no es casualidad, señorita. ¿Entiendes? Y esto, como decía Freud, que tenía la posibilidad a su época de cortar a la raíz de este tipo de comportamiento, no. Para ser famoso, para tener dinero, y hay gente que en la actualidad sigue igual, para ser famoso y para tener dinero, son capaces de hacer cualquier cosa. ¿Entiendes? Donc, lo que he hecho es de transformar a las mujeres víctimas en perseguidores, diciendo que son ellos que estaban... Y esta idea se ha quedado... Claro, casi pasaron de víctimas a verdugos. Voilà, totalmente, sí. Wow. Yo le quería preguntar, ¿es posible que la riqueza del ser humano sea el grupo, sean los demás? Y dejamos de lado lo que decíamos antes del individualismo. Son el grupo, no somos nada. Aparte, el grupo nos debe hacer más creativos, ¿es posible? Sí. No son los demás que hacen lo que somos, porque vamos a actuar, vamos a adaptarnos a los demás. Y de adaptarnos a los demás, y esto no es solo el nivel social, pero el nivel biológico igual. Como decía, hace 20 años los paleontólogos pensaban que el neandertal había desaparecido porque había hecho la guerra con los Homo sapiens. Y hace 10 años se ha dado cuenta que no había hecho la guerra, sino l'amour. ¿Entiendes? Se había fusionado. ¿Entiendes? Que nosotros, los humanos, que vienen de África, entre comillas, como decía, somos lo que somos gracias a las genes que hemos asimilado de otra raza. Porque el neandertal era otra raza. ¿Entiendes? Entonces, ahora que hablamos de eso, le voy a preguntar por las sociedades. Sí. Monsieur Jean-Claude, ¿es posible que las sociedades con diversidad social, con inmigración, con otras culturas sean más ricas? Es la mejor suerte que tenemos. Otra vez, como decía, frente a las enfermedades, epidemia, todo esto, es la diversidad que nos da la fuerza que tenemos.
¿entiendes? Le hemos visto, hay pueblo que estaba cerrado en España, ¿entiendes? ¿Qué pasaba en ese pueblo? Es que al final la gente se casaba y que al final, después de 4 o 5 generaciones, degradación, ¿entiendes? Y desaparecía. Donc la mejor suerte que tiene el ser humano es la diversidad. Y la diversidad cultural es esto que nos hace fuerte. Pero volvemos de la misma manera. Yo he hablado de Freud y que Freud había valorizado el hecho de ser famoso, ¿entiendes? Y había cambiado radicalmente el futuro de las mujeres. Pero hoy, en la actualidad, los políticos, es exactamente el mismo circuito. Continuamos con el mismo patrón, a pesar del tiempo que ha pasado. Voilà, exactamente con el mismo patrón. ¿Por qué? Porque una persona, para tener poder, va a lanzar un discurso, pero miente. Pero es aquí el error de la sociedad. Cuando hay gente político, como decía, de extrema derecha, que va a hablar de la inmigración, esta persona sabe muy bien que está mintiendo. Yo en Francia, yo tenía un editorial cuando ha aparecido Le Pen. Le Pen es un señor que había hecho la guerra con mi padre, ¿entiendes? En Algeria. Este señor, la mayoría de sus amigos era de Algeria, no era racista. Pero se ha dado cuenta que ya la gente tenía que tener problemas económicos y era muy bien interesante de tener un chivo expiatorio. Lo que ha decidido que los árabes tenían la responsabilidad de todo. Y me recuerdo, un día viene un periodista mío y me dice, Jean-Claude, tengo una entrevista de Le Pen, dice tontería, pero esto va a hacernos vender. Le he dicho, oye, no podemos. Yo he dicho no podemos, pero muchas revistas, mucha televisión en Francia ha dicho que sí. La importancia, ¿verdad, Jean-Claude, de los medios de comunicación, ¿no? Exacto. Y de la repercusión social que tienen. Hay efecto perverso. ¿Por qué? Porque pones una entrevista cultural en la televisión. ¿Cuántas personas van a mirar? Pero pones un famoso que va a decir cualquier cosa, ya. Bueno, o una mala noticia, ¿no? Una mala noticia también, igual. Es posible también, entonces, Jean-Claude, que la sociedad encima esté alentada por esas malas noticias de los medios de comunicación, sí, todo lo que sea derrotista, ¿no? Parece que todavía nos gusta más, ¿no? Sube más el ego. Totalmente. Y es lo que hace la diferencia, porque hay cadenas que no son tontos, se han dado cuenta de esto y van a actuar en función de esto para ganar dinero, nada más. Pero no son conscientes, no es que no son conscientes, sí son conscientes, pero lo importante, la realidad es esto. Si el problema son los demás que van a sufrir de los inconvenientes, no le importa. A partir del momento que Dios puede salir, entiendes que todo el mundo va a saludarle porque tiene dinero, no le importa. ¿Entiendes? No importa la repercusión de esa noticia, sino el fin que es un fin económico, voilà. ¿no? Y es lo que vemos con la pandemia. ¿Por qué? Porque hay sociedades que tienen la posibilidad de comprar vacuna y hay otros no. Pero estamos en la misma planeta. ¿Entiendes? Lo que hablábamos del grupo, ¿verdad? Voilà. De salir del individualismo de la isla y entrar en el grupo. Exacto. Y si no tratamos este problema de una manera global, nadie va a sobrevivir. Pero en realidad, Jean-Claude, ¿usted no cree que sí, que vamos un poco, ya nos estamos encaminando precisamente hacia el grupo, a trabajar en equipo, a pensar en grande y salir de esa isla nuestra? Sí, por suerte sí, porque hasta el universo nos obliga a ir en esta dirección, por suerte. Quiero decir, si hay una inteligencia, no Dios, pero algo similar detrás, nos damos cuenta que nada se hace al azar. Es por esto que yo creo en un mundo conectado. No hay nada que... Estamos en un mundo où todo está predeterminado. Quiero decir que hay una lógica de base, que el mundo es positivo y estamos en un proceso de despertar. Cada vez hay más gente que son capaces de ser conscientes de los efectos de sus acciones o de las acciones de los demás.
y que da esta información al conjunto de la sociedad. De hecho, el otro día, Jean-Claude, entrevisté a un señor y me decía, si la galaxia está conectada, y sabemos que está conectada, nosotros acabaremos conectados, Pero porque al final todos somos uno. Sí, 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 somos ¿nos vamos uno. a conectar sí o no? Ya estamos Sí, conectados. ya estamos conectados. Solo que vamos a abrir más los ojos de lo que hemos hecho hasta ahora. Exacto, exacto. Es evidente que Freud, a su época, cuando ha tomado esta decisión, estaba valorando, como decía, su propio bienestar. ¿Por qué? Porque quería tener dinero, tenía ser socialmente importante, ¿entiendes? Y la segunda parte de lo de Freud, es que en esta época había una mujer que tenía un niño de 10 años, este niño estaba sensible, quería ser pintor, y tenía mucho problema. ¿Por qué? Porque tenía un padre muy negativo, del mismo tipo de padre que el padre de Freud. Y esta madre ha querido llevar a su hijo a ver un psiquiatra bien, porque ya venía bien. Y tenía como idea ir a ver Freud. Pero Freud tenía demasiado de gente, entonces esta mujer no ha podido ver a Freud. ¿Sabes quién era este niño? ¿Quién era? Adolf Hitler. ¡Wow! ¿Ves la conexión? Este la madre de Adolfo Hitler, ¿por qué? Porque él, su inquietud era la pintura. El mundo del arte, que en ese momento no estaba bien visto, además. Exacto, exacto. Y luego acabó siendo el personaje. Donc este señor, quiero dinero, quiero ser famoso, pero el universo lo había creado, como decía su madre, lo había protegido para un papel. Pero él no ha escuchado su corazón, sino ha escuchado el ego. Quiero ser una persona famosa, quiero que la gente se acuerde de mí. ¿Entiendes? Es esto, tenemos que escuchar el corazón. Bueno, lo importante que es, ¿no? Yo siempre digo conocernos a nosotros mismos y escucharnos a nosotros mismos. Exacto. Tal vez el problema de la sociedad es esa, ¿no? Sí, tenemos los medios de comunicación, la publicidad, todo el mundo que quiere que vamos a un camino una dirección muy determinada. ¿Por qué? Para consumir, ¿entiendes? Bueno, lo que le comentaba antes, ¿no? De la otra entrevista que decía este señor al que entrevisté, que todos estamos conectados, él decía también, si pensásemos un poco que cuando consumimos, lo que estamos consumiendo en realidad es el tiempo que utilizamos en ganar ese dinero para luego poder hacer esas compras, es una rueda, es un círculo vicioso, ¿no? Tal vez utilizaríamos ese tiempo en otra cosa, ¿no? Sí, totalmente. Utilizamos muchísimo tiempo para ganar dinero, para hacer esa compra, sin pensar en todo el tiempo que perdimos. ¿No? Sí, pero todo el conjunto de la sociedad está en esta dirección. Hace creer a la gente el modelo de sociedad cuál es. Chica crece con la idea de encontrar su medio naranja, ¿entiendes? Esto es una tontería. ¿Por qué? Porque es la diversidad. Cada ser humano que nace va a tener un objetivo diferente, ¿entiendes? Pero como la sociedad nos pone dentro de la cabeza, no, todos tenemos derecho a la felicidad. Sí, pero no todo el mundo le hace feliz la misma cosa. Claro, cada uno puede entender la felicidad de una manera diferente. Y eso es lo bueno. Y esto es bueno, porque puedes comunicarlo, puedes enriquecer a los demás con tus vivencias. Pero, ¿cuál es el resultado? Es que tienes un montón de gente frustrada y tienes el problema de la violencia de género. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema? Uno de los problemas de la violencia de género. C'est que la sociedad te dice para estar bien, para que los vecinos te miren bien, tienes que casarte antes de, o tener niños antes de los 30, 40 años, ahora retrasado, antes era 20 años. ¿Entiendes? Pero la persona que quiere estar bien, que tiene problemas de autoestima, va a intentar de corresponder a esto. A esa sociedad, ¿no? A esta sociedad, a las normas. Y va a ir a buscar una chica, pero la persona no tiene la habilidad social, no llega a comunicar, su casa no le ha enseñado. ¿Qué pasa? Está frustrado. Y si está frustrado, tiene que dar una salida a la frustración. Claro, y la frustración es uno de nuestros peores enemigos. Sí, es el peor.
Donc, ¿qué va a hacer? Un porcentaje, en fin, va a decir que es tu culpa. Yo he hecho todo lo que la sociedad me ha dicho, yo estoy trabajando 10 horas al día y vengo y aún tú no estás feliz y no me tratas de la manera que el manual me ha dicho. Como decía, donc el problema es tú. Donc voy a vengarme y si hace falta voy a matarte y voy a matar también al niño, ¿entiendes? Nuestras frustraciones, sí. Los culpables son los demás. Voilà, son los demás. Nunca pensamos lo que decíamos antes, ¿no? Hacia adentro y pensar, ¿por qué tengo esta frustración? Voilà. ¿Qué es lo que me ha ocurrido? Exacto. ¿Cuál es la solución? Vamos a buscar Voilà. una solución. Porque es la solución del cambio viene siempre de dentro. Porque antes de los 7 años sí puedes influenciar a una persona, pero después imposible. Es la propia persona que puede cambiar su información. ¿Entiendes? No puede cambiar desde el exterior. Lo que tú puedes hacer es de manipular. Pero cambiar, no. Ya no. Ya no. Y para terminar, Mr. Jean-Claude, yo quería preguntarle, siglo XXI, esta pregunta es importantísima para nuestros espectadores, que la mayoría son mujeres, y para todos en general. ¿Será feminista o no será? Sí. ¿Por qué? Porque si analizamos el porqué del machismo, nos damos cuenta en la sociedad primitiva, como decir, los seres humanos que ha innovado eran las mujeres. ¿Por qué? Porque el hombre estaba cazando, no estaba, ¿entiendes?, en una posición para asimilar su entorno. Era el papel de las mujeres. Donc las mujeres son los seres que han innovado. Pero a partir del momento que esta innovación ha crecido, le ha dado poder. Y de repente ese poder, el hombre estaba incómodo. Donc, como el hombre tenía la fuerza, donc ha utilizado esta fuerza para recuperar la información y el poder de las mujeres. Donc, ¿cuál es la suerte? Es que, por suerte, sigo lo que explicaba de Freud. Freud efectivamente ha actuado mal desde mi punto de vista y ha permitido de crecer a Hitler. ¿Pero qué ha hecho Hitler? La Segunda Guerra Mundial. ¿Pero qué ha pasado con la Segunda Guerra Mundial? Todos los hombres a luchar y las mujeres se han quedado en la ciudad. Como nadie estaba en la ciudad para hacer funcionar la ciudad, son las mujeres que le han hecho funcionar. ¿Entiendes? La estrategia que estaba por los hombres, de repente son las mujeres que la han hecho. Donc, después de la guerra, las mujeres tenían una idea muy clara, es que nosotros podemos hacer todo esto. No veo por qué voy a estar en casa a cuidar solo de los niños. O sea, Hitler consiguió en cierta manera lo que no quería, voilà, que era enaltecer y empoderar a las mujeres. Es para esto que ves el universo. Lo confabuló todo, ¿verdad? Exacto. Para darles en la Segunda Guerra Mundial poder a las mujeres, precisamente, para llevar la familia, los negocios, las empresas, porque los hombres los tenían en el frente. Exacto. Y es para esto y necesitamos la materia grisa de las mujeres, de los hombres, para sobrevivir, porque tenemos un montón de retos en nuestra sociedad. Y si no estamos capaces de resolverlo, vamos a tener problemas de supervivencia de cara a la especie. Donc es para esto que necesitamos a las mujeres. O sea, que entramos en una era, en un momento de la sociedad feminista, donde las mujeres van a tener peso, van a tener influencia. Sí, que tiene un peso alucinante. Muy bien. Yo quería que para terminar ya del todo, sé que Freud, su mujer, tuvo un peso importante en su trabajo. Para que veamos, a ver, ¿cómo fue? No solo Freud, como decía, el más alucinante fue el caso de Einstein. ¿Por qué? Porque Einstein, evidente, es alguien que estaba inteligente y, como decía, pero a la época no tenía los medios para seguir sus estudios. Donc estaba trabajando y ha encontrado una mujer que tenía la misma afinidad que él. Y esta mujer realmente, volvemos a la misma situación, tenía más talento que el propio Einstein. Donc es su mujer que le ha ayudado, como decía, a construir sus teorías.
¿Por qué? Porque él, como estaba trabajando, como inteligente pero tenía dificultad, es su mujer que le hacía de mamá, ¿sabes? Como cuando las mamás ayudan al niño en casa. ¿Hacer los deberes? Exacto. Entonces es la misma cosa que ha pasado con Einstein. ¿Y qué ha hecho Einstein? A partir del momento que ha tenido el premio Nobel, en un primer tiempo ha dado la mitad a su mujer. Pero poco a poco, cuando ha tomado conciencia otra vez del nivel social, ¿entiendes?, ha eliminado toda huella de la colaboración de su mujer, ¿entiendes? Y las sola cosa que sale en la memoria colectiva es Freud, pero Freud no, Freud es su mujer. Y esto ha pasado un montón de veces. A lo largo de la historia. A lo largo de la historia, sí, sí. ¿Cuántos novela que ha escrito mujer y como no tenía derecho... El seudónimo era el de un hombre. Era de un hombre, ¿entiendes? Pero por suerte este mundo está cambiando. ¿Por suerte? Sí, para nuestra supervivencia. Muy bien, pues Jean-Claude, para mí ha sido un placer tenerlo con nosotros en Galaxia. Sí. Al final terminaré con una frase: detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Exacto. Un placer, sí. De verdad tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias. Merci beaucoup. Ok, pas de quoi. Merci, au revoir.